grandotas y 2 cadenas ligeras que están aquí en color diferente. Entonces ya es un niño así, ¿no? Tal cual. Ahora, normalmente siempre nos pintan la inmunoglobulina en forma de Y, ¿no? Pero la realidad es que las inmunoglobulinas son moléculas o proteínas bien flexibles. O sea, así como está el niño así de, sí, mamá, cárgame, ¿no? Haz de cuenta que los brazos de las inmunoglobulinas pueden hacer esto. O sea, pueden bajar, subir los brazos, pueden cruzarlos, incluso pueden modificar su estructura justamente para adaptarse a la proteína, ¿no? Y obviamente eso puede tener capacidad justamente de reconocimiento. Por eso son proteínas tan versátiles y por eso al día de hoy, pues estas son unas cosas que modificamos en 1000, 8000 formas para que tengan acciones biológicas, porque nos interesa mucho justamente sus capacidades que tiene al día de hoy. ¿Cómo están unidas las inmunoglobulinas? Como muchos otros complejos proteínicos, pues tiene puentes disulfuros, ¿no? Dependiendo del tipo de inmunoglobulinas, tiene puentes disulfuros más o menos. Me interesa cuántos puentes disulfuros tienen. Ah, ¿qué sirve esta chingadera? ¿No? Nada más son puentes disulfuros, ¿no? Tal cual, ¿no? Y la otra, que eso sí es importante, la inmunoglobulina la podemos dividir en 2 grandes partes, ¿no? Esta fracción, que es como el tronco del niño, para que me entiendas, ¿no? Que está aquí, que se llama fracción FC o fracción cristalizable. ¿Ok? Y los brazos de la inmunoglobulina o del niño, que sería la región FAF o la región de unión al antígeno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es justamente a través de estas manitas, recuerda, que es donde yo capto o identifico lo que yo quiero saber qué es, ¿no? En estas zonas que estoy viendo acá, estas panzas últimas, que serían las manos, digamos, de la inmunoglobulina, aquí es esta zona que, sobre todo para los que tengan el CUBI, que es este mismo diagrama, que es la región hipervariable. ¿Qué es esto? Pues la zona que cambia en la recombinación BDJ y que me permite que mi inmunoglobulina sea única y reconozca y tenga especificidad únicamente frente a lo que a mí me interesa, ¿no? Y en el caso concreto de las inmunoglobulinas, esta región que estoy viendo acá es igualita a la que estoy viendo acá. O sea, en estas 2 manos yo estoy reconociendo lo mismo. Pero, vuelvo a repetir, para que lo tengas muy presente, esto está generado por la recombinación BDJ. ¿Okay? Entonces, la región de o sea, realmente donde se da el reconocimiento del antígeno está conformado por un dominio de la cadena pesada, que es esta roja más grandota, y un dominio de la cadena ligera, que es la más cortita, que es esta verde que estás viendo acá. ¿Okay? Y en los 2 brazos es exactamente lo mismo. ¿Okay? Ahora, estas panzas, como te puedes dar cuenta, empiezan a tener, hay una nomenclatura en particular. Ahí estás viendo CH1, CH2, CH3, ¿no? ¿Qué es esto? Los dominios, estos que no cambian, ¿no? Y que son relativamente iguales en todas las inmunoglobulinas, se llaman dominios constantes, de ahí el nombre, ¿no? C es de constante. Y H es porque habla de la cadena que es, la cadena pesada, ¿no? Entonces, región constante 1, región constante 2, región constante 3, ¿no? Y aquí sería igual, región constante 1, región constante 2, región constante 3. 2 inmunoglobulinas, concretamente IgM e IgE, tienen aquí, son un poquito más largas, tienen un cuarto dominio constante. O sea, tendrías aquí un CH4, por así decirlo. IgG, IgD e IgA son como las que estás viendo aquí. Tienen 3 dominios constantes, perdón.
Entonces, todas las inmunoglobulinas, no importando cuál sea, siempre van a seguir las mismas reglas. El primer dominio es la región variable y después se enumeran las regiones constantes, ¿no? Del 1 al 3 o del 1 al 4, dependiendo de la naturaleza de qué isotipo estamos hablando. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Conte. Ahora, en esta zona, que es donde ocurre la magia realmente, tú estarías viendo estas zonas acá. Estas zonas son estos que se llaman CDRs o regiones determinantes de complementariedad. ¿Qué es esto? Supón que mi mano es esta región, la región variable de la cadena ligera. Y mi otra mano que te van a ver es la región variable de la cadena pesada. Así está conformacionada. ¿Sí? Ok. Realmente solo de todo este plegamiento de proteínas, solo hay 3 zonas donde tengo interacción con el antígeno, o sea que me permite captar el antígeno. Entonces voy a pintarme mis deditos, ¿no? A ver si lo alcanzan a ver. Es más, déjenme prender la luz para que no haya pierde. Ay, me fui. Entonces, como pueden darse cuenta aquí en el video, yo me pinté 3 deditos, ¿no? En esos 3 deditos estoy yo representando esto que estás viendo aquí, estos CDRs, estas regiones de complementariedad. Entonces, justamente en estas 3 regiones, cuando llega el antígeno, eso es lo que permite tener interacción y reconocimiento del mismo. O sea, realmente lo que trata de hacer la recombinación BDJ o cuando llega el linfocito CD4 y le dice, oye, necesito que tú te pongas a producir anticuerpos contra eso mismo, es que estos CDRs tengan esta configuración de aminoácidos que puedan tener interacción con el antígeno que yo te estoy mostrando. Es decir, modifica los CDRs para que se pueda dar ese reconocimiento. En este Tiene lado. la cámara apagada. Ah, cierto. Ok, perdón. Entonces, vuelvo a repetir. Mis deditos están pintados. ¿Sí? Cadena ligera, cadena pesada. Cuando llega el antígeno, vamos a poner mi pluma, lo que yo hago es, mediante estos CDRs, es que esos tengan interacción con el antígeno para que yo lo pueda captar. O sea, la recombinación BDJ lo que quiere es modificar estos, que son esos 3 puntos de interacción con el antígeno. ¿Cómo hago esa estabilidad? Bueno, si tú recuerdas, ahí, y aquí me voy a agarrar otra vez en bioquímica, hay aminoácidos polares y no polares, ¿no? Y en los polares, dependiendo de la carga que tiene la cadena lateral, lo que permite tener pues, puentes disulfuro, puentes sulfidrilo, puentes de lo que sea, ¿no? Tal cual. Bueno, pues justamente es lo que yo tengo que generar acá. Ver qué anticuerpos, digo, qué aminoácidos polares pueden tener una interacción de estabilidad ahí y que a través de ahí se dé mi reconocimiento mediante la interacción de esos CDRs. Entonces, esos mismos CDRs que ves en esta cabeza son las mismas que yo vería en la otra mano, porque yo tengo 2 sitios de reconocimiento. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? O me regreso, vuelvo a explicar. Ok, va. Entonces,
esto nada más es para fines de su conocimiento. Digo, si alguien quiere en algún momento, en algún verano, venirse conmigo al laboratorio de Sanofi, donde ahí ya armamos anticuerpos monoclonales en la planta del ERMA, adelante, ¿no? Las inmunoglobulinas o los anticuerpos pueden ser producto, ¿no? O pueden ser sustrato de ciertas enzimas, ¿no? Una de las más importantes es la papaína, que estás viendo ahí. Adivina dónde la encontramos. Ablandador de carne, ¿no? No, Papaya. en la papaya, exactamente. O sea, sirve como ablandador de carne también, pero la papaína se descubre en la papaya. Muy bien, ¿no? ¿Y qué hace la papaína? Pues bueno, me deshace la región cristalizable, ¿no? O sea, lo que hace la papaína es me deja mis dos regiones de unión del antígeno íntegras, pero la fracción cristalizable me la hace cachitos. ¿Ok? ¿Sí? Mientras que no es cierto, la papaína hace esto, perdón, te estoy diciendo al revés. Es, literalmente me desarticula, ¿no? Los brazos y me deja el tronco por separado. Y la pepsina lo que hace es hacerme la fracción cristalizable cachitos, ¿no? Pero no le hace nada al sitio de unión del antígeno. Tú me dirás, Víctor, ¿y esto a mí qué, para qué chingados me sirve? Bueno, si te interesa la alergia a inmunología, bueno, tú lo tienes que saber, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas situaciones de alergia, ¿no? Tienen que ver relativamente con estos procesos de digestión. ¿Por qué tú no tienes papaína? Porque tú no eres papaya, ¿no? Pero sí tienes pepsina. ¿Ok? O la otra es, si quieres empezar a hacer anticuerpos monoclonales porque te llegó la locura, ¿no? Y tienes dinero, pues a través de esto tú puedes empezar a modificar los anticuerpos y puedes empezarlos a conformar para que tengas la acción biológica que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, yo siempre les pongo el ejemplo, y creo que los que conocí cuando eran placenta apenas, ¿no? Y tenían brillo en los ojos y ganas de vivir, ¿no? Y los conocí tomando tonalla y cosas por el estilo de baja calidad, ¿no? Pues les decía que cuando yo estaba haciendo la maestría, por ejemplo, a mí me tocó en el CIMBESTAB poder hacer un anticuerpo en contra de los basófilos, y yo destruía basófilos, ¿no? Y lo que hicimos fue justamente estructurarlo, modificarlo, jugando con una de estas enzimas, ¿no? Y después irlo conformacionando para darle la acción que yo lo quería hacer, ¿no? Digo, por poner nada más como fines de investigación, o incluso en aplicaciones clínicas, esta tiene como mayor relevancia. ¿Me tengo que saber otras? No, yo diría que con esas dos básicas puedes funcionar muy bien en la vida como médico, pero bueno, sí hay muchas otras enzimas que actúan ahí y que pueden fragmentar más o menos ciertos elementos de las inmunoglobulinas. Ahora. Bueno, esto ya lo habíamos adelantado, ¿no? De las regiones constantes y las regiones variables, pero aquí sí me quedo, ¿no? En esta inmunoglobulina que estamos poniendo como ejemplo, que esto es copia exacta de lo que encontramos en el ABAS, las inmunoglobulinas que tienen tres regiones constantes es IgG, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A e inmunoglobulina D, ¿no? Cada una de estas inmunoglobulinas está codificada o está conformada por un gen que dice cuántos dominios constantes va a tener esa inmunoglobulina. Y en la nomenclatura se establece por el alfabeto griego. Entonces, si yo quiero sintetizar IgG, pues utilizo el gen gamma, o alfa, o delta.
Y las más larguitas, como ya les decía, que tienen 4 dominios constantes, es mu, es decir, IgM, o epsilon, que es la de Ig. ¿Okay? Eso es importante para la vida y la función, pero durísimo, ¿no? Sí, tiene mucha relevancia en la clínica. ¿Okay? Y, como les decía, son moléculas bien flexibles, ¿no? Es decir, en esta zona que estás viendo, entre la fracción cristalizable y la región FAF, hay una cadena que se llama cadena bisagra, ¿no? O región bisagra. ¿Okay? Que lo que hace es permitir abrir o cerrar los brazos para captar de mejor o menor forma el antígeno, como lo estás viendo acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede hacer que se acorte o se alargue la distancia entre cada una de las uniones, justamente con el fin de adaptarme conformacionalmente a los mismos. ¿Okay? Ahora, como les adelantaba, la inmunoglobulina se puede encontrar de 2 formas. Una es cuando está pegada a la membrana y ahí hace función de receptor, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues imagínate, ¿no? Pues has tenido 2 regiones de unión al antígeno y, pues si yo hago esto, pues entonces esta célula puede identificar lo mismo que esta inmunoglobulina puede estar captando. ¿Sí? O la otra es cuando está libre en funciones, tal cual, ¿no? ¿Cuáles son las que hacen mejor forma de receptor? IgM e IgD, que son las clásicas que utiliza el linfocito B para hacer su BCR, ¿no? Las otras pueden ser BCRs, no, pero sí pueden ser receptores de algunas otras células, que conforme vamos avanzando en los siguientes temas vamos identificando cuáles pueden ser. ¿Ok? Esto ya lo habíamos visto. Me voy a ir acá. Acá está. Ok. Ahora, ¿qué estás viendo acá? Pues es un poco el árbol genealógico de las inmunoglobulinas, ¿no? Hay varios isotipos de inmunoglobulinas, ¿ok? Dentro de los cuales, pues vamos a ir viendo un poquito más adelante. Nosotros tenemos 4 subclases de IgG, tenemos 2 subclases de IgA, y de la IgM, IgE e IgD solo tenemos una subclase, ¿ok? Entonces, de tal forma que como lo puedes ver acá, y esto es del CUBI, si no mal recuerdo, está IgG1, IgG2, IgG3 y IgG4, como te decía, ¿no? Porque son 4 subclases de este mismo tipo de inmunoglobulina. ¿Me lo tengo que saber? Sí, sí te lo tienes que saber, ¿no? Porque esto es motivo de patología de muchas cosas, en gastro, en cardio, en reuma, en onco, todo esto. En farma incluso, este año lo vas a ver. De IgA hay 2, ¿no? Y todos los demás, ahí lo vemos. Ahora, como ya te lo decía, las inmunoglobulinas pueden estar pegadas en receptor o pueden estar libres en sangre, plasma, suero, moco o lo que tú quieras, ¿no? Las inmunoglobulinas pueden estar solitas en jets o pueden polimerizarse, es decir, pueden hacer como muéganos, varios pegados entre ellos mismos. Ahorita vamos a ir comentando cada uno de ellos. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues hay como diferentes tipos conformacionales de las inmunoglobulinas. Me interesa que te lo sepas así cuáles son las diferencias entre cada una de ellas. No, me interesa mucho más que entiendas cuáles son sus funciones principales. ¿Ok? Entonces, voy para acá. Si yo les tomara a ustedes una muestra de sangre, ¿no? ¿Cuál sería la inmunoglobulina más abundante que al día de hoy tienen? Sería la IgG. ¿Ok? Y la menos abundante sería la Ig. ¿Ok? Como te puedes dar cuenta, aquí va en orden decreciente, ¿no? O sea, IgG es la más abundante, después sigue IgM, después seguirá IgA
y después seguiría IG. Como te puedes dar cuenta, IG realmente son trazas o son una situación muchísimo menor a lo que encontramos a diferencia de IgG. De hecho, si tú recuerdas, alguna vez agarraste el Guyton creo que tiene la misma explicación desde que don Mariano estudiaba medicina, que decía que en electroforesis, ¿no? Se hizo la división y entonces que la onda gamma eran las inmunoglobulinas y que por eso quedó ese nombre. Bueno, o sea, tiene que ver en relación de la gran presencia o concentración de proteínas que ven a este nivel, ¿ok? Y, pues para acá, ahorita hablamos de ello. Vamos a ir comentando de algunos puntos importantes en cada uno de los tipos de inmunoglobulinas. Primero, ¿cuál es la IgA o cuál es la inmunoglobulina que nosotros producimos en mayor cantidad? La IgA, ¿ok? O sea, de hecho, de las producciones que nosotros tenemos día con día de inmunoglobulinas, que más o menos son de 3 a 4 gramos diarios de producción de inmunoglobulinas. O sea, tú produces más o menos esa cantidad. Casi 2/3 partes de la producción diaria está conformada hacia IgA, no tanto de los otros isotipos. Y aquí la pregunta que yo les haría, estimados medicoblastos, es el por qué. ¿Por qué 2/3 partes corresponden a IgA y todas las demás para el montón? Porque las demás son de memoria. Todas son de memoria. De hecho, acuérdate que todas son productos de la inmunidad adaptativa. IgA atraviesa mucosas. ¿Y eso qué? Pues ayuda como en la primera defensa, ¿no? Y más o menos, ¿quién ayuda? Cerca la bala. Pero, o sea, más o menos va a una situación ahí medio ligada, ¿no? Y es el hecho, perdón, que prácticamente tu mayor superficie corporal que tienes son las mucosas. O sea, si tú recuerdas la superficie que tienes nada más en epitelio respiratorio o en epitelio gastrointestinal, pues la superficie que tienes que cubrir es muchísimo mayor, a diferencia de lo que puedes cubrir en sangre, ¿no? O en algún otro segmento corporal. Entonces, siendo la IgA, la inmunoglobulina que tiene que estar vigilando los epitelios, pues obviamente por eso 2/3 partes de tus inmunoglobulinas están centradas justamente a la producción de IgA, porque tienes una gran superficie que tienes que estar vigilando. Es la inmunoglobulina que te está ayudando a vigilar esta situación. ¿Okay? La IgA normalmente la vamos a encontrar así como la estás viendo aquí. Como te puedes dar cuenta, son dos inmunoglobulinas pegaditas. Es decir, es un dímero. Son dos IgAs pegadas por la parte final de la región cristalizable, como estás viendo acá. ¿Okay? Y es muy hidrosoluble. Muy hidrosoluble. O sea, le echas agua y se resbala muchísimo. Entonces, por eso le encuentras en mucosa. Por eso en el moco que produces como si no hubiera un mañana, o en el epitelio vaginal, o en el intestinal, en el anal, todo aquello que tenga moco, ahí cubre muy bien la inmunoglobulina. Okay. Ahora, si más o menos me vas siguiendo la historia que estoy tratando de contar, ahora te imaginarás por qué los pacientes que tienen desnutrición calórico-proteica tienen inmunosupresión. Si tú no das suficiente aporte de aminoácidos diarios, pues obviamente no puedes garantizar la cantidad suficiente de IgA a nivel de mucosas y normalmente ¿qué pasa? Que ataca al desnutrido. Infecciones respiratorias de repetición, infecciones gastrointestinales de repetición.
¿Por qué? Porque únicamente, nada más por la desnutrición, ya estás empezando a mermar una menor concentración de inmunoglobulinas a ese nivel. ¿Okay? Por eso los niños que tienen desnutrición, que digo, a ti no te toca ver tantos, ¿no? Afortunadamente, vas a ver que, pues, eso es su historia, ¿no? Y si le preguntas a mi maestro Graham te puede dar historias del terror, ¿no? Justamente en los años 60 o 70, cuando él veía muchísimo más desnutridos en el país y cómo, pues, la infección se los llevaba, ¿no? Y tiene que ver con esta situación. Entonces, la IgA normalmente se está moviendo a este nivel y tiene incluso su propio receptor en el epitelio intestinal, por ejemplo. Esto que estás viendo ahí es una que se llama poli-IG, ¿okay? Que literalmente hace cuenta que es la balsa, ¿no? Así como la envidiosa de Rose que no le permitió a Jack subirse, ¿no? En Titanic, ¿no? Y que el otro se murió congelado, mientras la otra desgraciada ahí estaba toda calientita, ¿no? Haz de cuenta que es la misma balsa, ¿no? Y lo que hace es ponerla encima para ayudarla a tener mayor hidrosolubilidad, ¿no? Obviamente la IgA, como ya te lo decía, por sí sola ya es muy hidrosoluble, pero con este transportador que se da justamente a nivel de los epitelios, pues su desplazamiento es muchísimo mejor, ¿ok? ¿Y qué función o por qué es la inmunoglobulina que nosotros buscamos en mucosas? Por varias situaciones. Todas las inmunoglobulinas hacen tres funciones fundamentales, ¿ok? Seas IgA, IgE, IgM, lo que tú quieras. Es neutralizo, opsonizo o hago citotoxicidad. Siempre, ¿no? Vuelvo a repetir. Neutralizo, opsonizo o hago citotoxicidad. Entonces, si tú tienes un 1000, 8000 de bacterias a nivel del epitelio gastrointestinal y muchas de esas 1000, 8000 bacterias pueden ser patógenas o me pueden estar condicionando o produciendo enterotoxinas, por ejemplo, pues sería una muy buena situación de evolución biológica tener pues inmunoglobulinas que tuvieran una alta afinidad por toxinas bacterianas, ¿no? Por ejemplo. O sea, yo consideraría así. Bueno, pues es lo que hace la IgA. La IgA es de todas las inmunoglobulinas la que hace mejor neutralización, particularmente de toxinas. ¿Okay? ¿Por qué? Por las situaciones estructurales y su acción biológica que le da a sus diferencias en reacción FC. ¿Okay? Ahora voy para acá. ¿Cómo se distribuyen las inmunoglobulinas? ¿No? Ya nos adelantamos un poquito en acá, ¿no? Bueno, en mucosas. IgG fundamentalmente lo encontramos en sangres y tejidos periféricos, ¿no? O sea, IgG, como tú sabes, es un anticuerpo de memoria, ¿no? Es decir, normalmente se produce en la segunda fase frente a las infecciones, ¿ok? Es la más abundante en suero, ¿no? De hecho, si tú te tomas sangre y te hacen un análisis, el 80% de lo que tú detectas en sangre normalmente es este isotipo. La IgM, ¿dónde la encuentro? En sangre. La IgA, como ya veíamos, en mucosas y glándulas, y la IgE, pues en mucosas y piel. ¿Ok? Ahora, ¿cómo las encuentro? Bueno, acá está, este esquema a mí me gusta mucho, ¿no? Como te puedes dar cuenta, IgE fundamentalmente está en mucosas y piel, ¿no? ¿Por qué hay muchas manifestaciones de alergia a nivel cutáneo? Aquí viene parte de la explicación, ¿no? Y fíjense, ¿dónde encuentro IgE, no? IgA, ahí está, ¿no? IgM, fundamentalmente sangre, ¿no? Y cada una de estas formas secretadas, es decir, cuando la inmunoglobulina no está unida a una membrana plasmática, normalmente las vamos a encontrar de esta forma. IgG es en forma de monómeros, o sea, solitas, ¿no?
Las IgM las encontramos en esta forma como de pentámero. Como te puedes dar cuenta, son 5 inmunoglobulinas ahí pegaditas. Las IgA son dímeros y las IgEs también son monómeros. Si tú recuerdas, porque esto es parte del Murray, en la primera parte de la infección nosotros conformábamos IgMs y después pasamos a IgGs. Si nada más empiezas a analizar la diapositiva, entiendes el por qué la primera inmunoglobulina que producimos es la IgM. ¿Quién me lo explica por qué? Porque tiene muchos más receptores antígenos. Exactamente, prácticamente estás teniendo 10 zonas de unión al antígeno, por lo cual te permite hacer una remoción relativamente más rápida del patógeno que nos está condicionando el problema. ¿Por qué después normalmente hacemos el switch a IgGs? Pues porque ya no necesito tanto, ¿no? Y porque, como te darás cuenta, producir esto a producir esto me cuesta muchísimo menos hasta que me cuesta esto. Porque aquí realmente son 5 inmunoglobulinas pegadas, ¿no? La otra situación es que esta se puede distribuir mucho más de lo que a lo mejor esta se puede distribuir. ¿Por qué? No más por tamaño. Por obvias razones. Por eso la IgG es muy buena candidata a ser la inmunoglobulina de memoria, por obvias razones. ¿Sí? Doctor, Mándame. una pregunta. ¿Por qué en el diagrama la parte como la región del cerebro no tiene ningún tipo de inmunoglobulinas? Ok. Sí tiene, realmente sí tiene, pero no la encontramos en muy alta cantidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cerebro o chiquitín normalmente son estos anteriormente llamados santuarios inmunológicos, que ya vimos que esos santuarios inmunológicos valen por pura madre, ¿no? Pero realmente lo que encuentras ahí es relativamente poca cantidad de estas proteínas. ¿Cuáles son las que prevalecen más? IgGs. Las IgGs son las que encontramos tanto en el sistema nervioso central, sobre todo hablando del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y en el chiquitín. De hecho, lo que nos pasa a mamá, fundamentalmente son IgGs. No nos pasa IgMs. Imagínate la que le pasa al chiquitín este monstruo, pues obviamente, pues no, o sea, costaría un friego. Ahorita hablamos un poco Pero por ejemplo, si por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, según yo, es un hiperfiltrado del plasma, bueno, de la sangre, o sea, nada más habría IgGs o habría de todas un poco, porque, o sea, de IgG y IgM porque pasan por sangre, o nada más exclusivamente la IgG porque es la menos reactiva o peligrosa, por decirlo, para el cerebro. No, no tiene que ver un poquito porque sea la menos reactiva, porque por ejemplo las personas que tienen esclerosis múltiple te pueden decir eso de que sea menos reactivo para el cerebro, a mí no es un decir, ¿no? O sea, en el caso concreto de esta enfermedad. O Guillain-Barré, por ejemplo. De hecho, son causados por IgGs. Más bien es por la facilidad del transporte que tiene el ser un ultrafiltrado del plasma. O sea, imagínate meter este complejo grandotote al líquido cefalorraquídeo. Pues como que no te da la vida, ¿no? Imagínate el tipo de transportador que tendrías que tener. Sin embargo, estos sí pasan en mayor cantidad. IG, ¿por qué no pasan, por ejemplo, a sistema nervioso central? Porque tiene una vida media muy cortita, entonces se degradaría antes de que estaría llegando a concentraciones estables a ese nivel. Pues digo, no comentamos todavía vida media, pero bueno, eso es una de las principales determinantes. Y la otra es que hay células, sobre todo a nivel de los plexos coroides y muy cercanos de los ventrículos laterales, donde hay receptores que justamente agarran la IgG y la llevan de un espacio o de un compartimento a otro. Que no hay esos transportadores para los otros subtipos de inmunoglobulinas. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Voy para acá. Ok, entonces.
IgA, como ya decíamos, hay dos subtipos, ¿no? La concentración en el plasma es más o menos esta. Es una vida media cortita, más o menos cuando nos dura una IgA promedio, unos 6 días, más o menos, ¿no? Como ya te decía, la principal forma secretada, es decir, como la vas a encontrar en plasma, en suero o en mucosas, es en forma de dímero, pero pues también lo puedes encontrar en algunas ocasiones como monómero y en algunas ocasiones como trímero. ¿Cómo están pegadas estas dos inmunoglobulinas? Por esta cadena que se llama cadena J. J quiere decir joint, de unión, ¿no? O de joining, ¿no? Y su principal función, como ya lo habíamos visto, es la inmunidad en mucosas. Ahora, la otra es la IgD. IgD es el gran misterio, ¿ok? ¿Por qué? Porque realmente la única función que le tenemos conocido es los receptores de células B. O sea, funciona como BCR. ¿Hay presencia en plasma? Sí, sí hay presencia, pero son trazas. De hecho, hay que echarle ganas para buscarla, ¿eh? Y tener lana. Si alguien me regala unos 15,000 pesos, yo se las puedo buscar en su suero con todo gusto, ¿eh? Con todo gusto. ¿Ok? Tiene una vida media muy cortita, 3 días. Ahora, ¿por qué está en plasma? Pues no lo sabemos, ¿no? Alguna función debe de tener, sin duda, si no, simplemente no estaría. Pero pues no hemos encontrado razón de ser, ¿no? Y su forma secretada normalmente la encontramos en forma de monómero, ¿no? IgE, como ya lo habíamos adelantado, es una inmunoglobulina un poquito más larguita, ¿no? Su principal función es defensa contra parásitos. De hecho, sobre todo a Giardia, Balantidium coli, Cristoporidium, mira, tiene una capacidad para neutralizarlos y hacer citotoxicidad de los pobres parásitos unicelulares, padrísima, ¿no? Cuando se conjuntan y hacen un muégano, Ascaris y lombricoides le induce parálisis flácida, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una muy buena inmunoglobulina en contra de parásitos, sobre todo de tipo helmíntico. Y en la parte clínica, pues bueno, hijitos, pues yo trago de eso, ¿no? O sea, el 30% de la población mundial tiene un problema mediado por mecanismos de hipersensibilidad, entonces, pues ustedes díganme si no es importante para su vida diaria, ¿ok? Vida media muy cortita, 2 días, ¿no? Y pues es de todas las inmunoglobulinas, después de la IgD, la que está en menor cantidad a ese nivel, ¿ok? IgGs, ya hablemos 4 subtipos, ¿no? Es la que tiene mayor concentración en plasma. Es la más importante en plasma. De hecho, después de la albúmina, la IgG es la que, y bueno, la globulina es la que da este potencial oncótico. O sea, jala agua al interior del vaso, como lo hacen todas las otras globulinas. Entonces es una proteína importante. Tiene la vida media más larga, más o menos nos dura de 21 a 23 días, o sea, 3 semanas. ¿Ok? De hecho, al día de hoy es la que más modificamos para acciones biológicas. O sea, el 80% de los anticuerpos monoclonales que vas a ver en Pharma este semestre son IgGs modificados. ¿Ok? De hecho, todos los que utilizas en la terapéutica al día de hoy, sueros antialecrán, antiviperino, antiarácnidos, todos son IgGs de distintas formas. La forma que la encontramos de manera secretada es un monómero, ¿no? Y sus funciones, pues, son un chorro, ¿no? Las 3 comunes, ozoniza, citotoxicidad, ¿no? Activación del complemento también, ¿no? También le da, o es el anticuerpo que nos regala mamá cuando está gestando chiquitín. O sea, todos los anticuerpos de memoria que está produciendo la mamá frente a todos los bicharracos a los cuales se ha enfrentado, esos van a pasar a chiquitín, ¿no? Es transferencia pasiva de inmunidad. ¿Por qué? Porque en la placenta tenemos receptores que me permiten pasar las inmunoglobulinas maternas a chiquitín. Por eso el chiquitín los primeros 3 meses normalmente no se enferma, ¿no? Y hablando de IgM, pues ya vimos que es un monstruo, ¿no? Es un pentámero que fíjate que está unido por la misma cadena J que veíamos en la inmunoglobulina A,
de unión, ¿no? Su vida media es de 5 días, es la segunda en importancia después de la IgG en suero, ¿no? Normalmente sus funciones, ¿cuáles son? Pues pueden ser cuando está en forma de monómero, porque siempre la vamos a encontrar solo así, puede ser receptor de célula B, es decir, es un BCR, y la otra es activar el complemento. Cuando veamos complemento vamos a ver el mecanismo por el cual se da, sobre todo la vía clásica del complemento. ¿Ok? Entonces, repasando. Forma y función. IgM. No se Un monómero. Pentámero. Número. Es un pentámero, ¿no? Principal función, activación de complemento y neutralización. IgD, monómero. No se sabe exactamente para qué. Exactamente, receptor, principalmente BCR. IgG, Monómero, monómero, función. opsonización, citotoxicidad, activación de complemento, Ok, bien. inmunidad neonatal. Ajá. IgA, dímero. Ya es dímero, protección en mucosas. Y finalmente IgE y Y de función. defensa contra elementos parásitos. Ahí está, vientos. Muy bien. Ok, ahora me voy para acá. No, esto lo vamos a ver acá. A ver, nomás déjenme salir tantito. Para ver si aquí quedamos. O. Porque no me acuerdo si está en esta presentación o en la que sigue. Ah, sí, esto sí lo tenemos que terminar de ver. Ahora. Siguiente pregunta es. Ya vimos que la vida media de una IgG en promedio es 21 a 23 días. Pero si tú le buscas anticuerpos maternos a un recién nacido, los anticuerpos maternos están presentes en recién nacidos más o menos hasta los 6 meses de vida. Hablando concretamente de IgG. ¿Cómo le hacemos o cómo le hace el recién nacido para los que me aguanten tanto? Porque en cualquier ser humano pasan esos 21 o 23 días, se degradan y pues ya, ¿no? O sea, más o menos mamá nos protegería un mes y después mamá nos tendría que decir, pues órale chiquitín, ¿no? Vas tú y nos aguanta hasta 6 meses. ¿Cómo le hacemos? No, porque por leche materna, ¿qué inmunoglobulina pasa? Lo acabamos de ver en el esquema. Ya. IgA, exacto. IgA, acuérdate que, pues, aparte no te va a hacer, no vas, imagínate, que de leche materna, o sea, pase el proceso de digestión y esa inmunoglobulina pase intacta para que llegue a sangre. Pues está cañón, eso no va a pasar. Porque pues, el recién nacido también tiene pepsina. La va a romper, la va a degradar. ¿Cómo le hacemos? Pues viendo el esquema se me ocurre que con algún tipo de reservorio. Digo, no sé si tenga relación. Más o menos. ¿Quién es yo, Andrea? El doctor de la pauta. ¿Y Rubencito no les habló de esto? No. No. Tanto así, tanta maldad en Rubencito, no puedo creerlo. Bueno. Efectivamente tiene que haber un reservorio, como están viendo acá. Y los primeros 6 meses de vida es extrauterina. Tenemos este receptor que es la onda, ¿no?
Todos los pediatras amamos a este receptor. Es el receptor neonatal de la fracción cristalizable, FC, como por su nombre lo indica. ¿Qué hacen? Literalmente, como estás viendo en la diapositiva, secuestran la IgG materna, la guardan un rato y después la vuelven a sacar. Y así la estamos recirculando. De esta manera, evitamos que haya degradación proteica y justamente, pues ahora sí que mamá nos cuida un rato, ¿no? De hecho, si le preguntas a mi maestro, el doctor Graham, ¿no? Con los bicharrajos mala onda y buena onda, él te dice, más o menos, o sea, si vas con mi maestro, le dices, maestro, más o menos a qué edad el niño se echa a perder, te va a decir más o menos a los 4, 5 meses, ¿no? Y si tienes algún familiar pediatra, ¿no? O tienes algún pediatra de tu confianza, tú le preguntas, oye, ¿a qué edad el niño se empieza a enfermar? Las primeras ocasiones te va a decir más o menos a los 4 o 5 meses. 6 es cuando tienen su mayor pico. Porque de hecho, digo, salvo sus respectivas excepciones, ¿verdad, María? Sí, porque tuvo toda esa otra situación muy particular, ¿verdad? Pues el niño recién nacido no se enferma. O sea, ¿cuándo has visto un recién nacido con gripa? Te voy a decir nunca, ¿no? Nunca. Y si lo ves, o sea, hijo, internalo, ¿no? O sea, ese niño no tiene por qué estar enfermo. Y tiene que ver justamente por la protección que está brindando. Entonces, el receptor neonatal lo que hace es agarrar la IgG materna que está de este lado y a través de las células del trofoblasto lo que hace es los lleva hacia la circulación materna, digo, la circulación fetal, porque recuerda que no hay intercambio de sangre hasta el momento del parto. O sea, no hay contacto de una del otro. Entonces, este transportador, pues obviamente me permite llevar de mamá a chiquitín esto. Y esto pasa a los 9 meses, ¿no? Más o menos desde el cuarto mes esto ya se está viendo de manera muy proactiva, ¿no? Pero hay algunos estudios que más o menos nos dicen desde la semana, pues, 12, 13, ya se está dando este paso de un lado hacia el otro. Ahora, pues esto es para explicar cómo pasan los anticuerpos maternos durante el embarazo, pero ¿cómo le hacemos para que nos dure? Bueno, porque hace esto, recicla, ¿no? O sea, ya que está chiquitín fuera del útero de su madre, es decir, el día que el ginecólogo lo arrancó del útero de su madre o el útero lo expulsó, pues este receptor permanece los próximos 6 meses. Y lo que hace es, lo mete, lo resguarda y después lo vuelve a sacar a circulación y así estamos recirculando. ¿Por qué? Porque si no hubiera este receptor, pues lo que pasaría es esto, ¿no? Se terminaría siendo degradado por los lisosomas, porque pues es una proteína al final del día. Más o menos desde el 5º mes, esta expresión del receptor neonatal empieza a ser menor por parte de los hepatocitos. Y entonces empezamos a perder poco a poco nuestra capacidad de, pues sí, de estar recirculándola, ¿no? Y entonces, pues, más o menos a los 6 meses, pues ya mamá nos dice, ya, hijito, que chole, ¿no? Esto no puede ser así y ahora tú tienes que aprender a andar solito, ¿no? Inmunológicamente hablando, ¿no? Y este proceso de recirculamiento tiene que ver intrínsecamente con cambios muy pequeños de pH, ¿no? Donde los pH ácidos y alcalinos son los que están moviendo justamente en el hepatocito la recirculación de los anticuerpos maternos, ¿ok? Y eso nos permite estar manteniendo la producción de IgG séricas. Evolutivamente, ¿qué ventaja nos da esto? ¿O por qué crees que tras 3.5 millones de años de evolución, estos 6 meses tuvieran que ser estos 6 meses y por qué no 2 o por qué no 4 o por qué no 18 meses? ¿Qué está ocurriendo?
en chiquitín, en sus primeros 6 meses de vida. Pues está formando todo su sistema. ¿Cuál? Pero pues su organogénesis termina en semana 12, ¿no? Ujú. Pero pues eso lo produces toda tu vida. Tú sigues produciendo diferenciación de linfocitos T. Da chance que conozca el medio, ¿no? O sea, que conozca agentes contra los que se va a enfrentar su sistema. A ver, pero aquí yo te retaría un poco el planteamiento que estás dando. ¿Dónde tiene más riesgo? ¿En el hospital o en su casa? En el hospital, claro. Porque empieza la diferenciación de linfocitos B, ¿Por? porque ya se acabaron los anticuerpos de la mamá, entonces tiene que empezar a hacer los suyos. Y cerca la bala, pero no. Y como decía cierto locutor, la tenía cerca y la dejó ir. Maduración de órganos linfáticos, ¿O cuáles? pues puede ser el timo, el vaso, pues muchos órganos linfáticos, no sé. O sea, Estás porque bien, estás bien, Pau. De hecho, sí. O sea, lo que está pasando en estos primeros 6 meses de vida, ¿por qué mamá tiene que entrar al quite de esos 6 meses de vida? Es porque no tienes tejidos linfoides especializados. O sea, si tú le abres la boca a un recién nacido y tú le quieres ver amígdalas, no las vas a encontrar. Ni siquiera están formadas. Esto ocurre en los primeros 6 meses. Si tú le tomas una biopsia, digo, no lo hagan, ¿no? Digo, no vayan a ser ojetes, hijos de la chingada, pero, o sea, si tú te tomas una biopsia a un recién nacido, al intestino de un recién nacido, el número de placas de Peyer que puedes llegar a observar es mínimo, ínfimo. Y si se la tomas a un niño 6 meses después, parece que estás viendo otro intestino completamente distinto. Entonces, ¿por qué tiene que aguantar un poquito la inmunidad humoral en el recién nacido? Es precisamente por esta situación, porque los tejidos linfoides especializados apenas están organizando. Y acuérdate que las células T y las células B no pueden funcionar si todos los otros tejidos que ayudan al funcionamiento de estas células están bien estructurados. Tú buscas ligarlos linfáticos a un chiquitín de 1 mes y no los vas a encontrar bajo ninguna circunstancia. Son más chiquitos que una semilla de ajonjolí. doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Ahorita me acordé, vaya embrio, de que, por ejemplo, empezaba la hematopoiesis, principalmente como, creo que era en el saco vitelino, después se pasaba al hígado y después a la médula ósea. Ajá. O sea, empezaría después, o sea, ahí podrían haber la formación de inmunoglobulinas en ese periodo, o seguirían siendo los de la madre, o sea, tipo, ya está en la fase del hígado, en la semana 5, 6, ahí empezaría a haber inmunoglobulinas del feto, o seguirían siendo de la madre. Buena pregunta. La realidad es que al día de hoy sabemos que empieza desde la vida intrauterina. No es en gran cantidad, ¿por qué? Porque todavía no hay tejido linfoide especializado. Entonces no tienes una producción importante, por ejemplo, a nivel intestinal, no tienes bien en vaso, no tienes bien en linfáticos porque apenas está en formación, ¿no? Entonces, como no hay centros germinativos muy bien estructurados, pues, o sea, la cantidad que puedes llegar a producir es mínima, ¿no? Porque ya ves que necesita interleucina 7, ya háblame bonito, ¿no? Y tengo que tener la linfa y la vena alta y bla, 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 bla. Un chorro de cosas. Entonces, ¿por qué sabemos al día de hoy que sí? Porque esto ha cambiado muchísimo en los últimos 15 años. O sea, cuando yo era estudiante, no hace, bueno, sí, hace ya unos años, pero no hace tanto, ¿no? Como tu tía Castro, por ejemplo. Pues, por ejemplo, a Lupita Castro
la concepción que se tenía era que el chiquitín vivía en un ambiente totalmente estéril y que no había un solo bicharrajo. Y hoy no hay nada más falsa que eso. O sea, el microbioma y la exposición que tiene el chiquitín en vida intrauterina es brutalmente alta, ¿no? Y entonces, al tener esa exposición, sabemos que se empiezan a generar muchas inmunoglobulinas, a lo mejor no la cantidad que nosotros imaginábamos o pensamos en vida extrauterina, pero se empiezan a formar desde ese entonces. Y ya hay anticuerpos específicos contra bacterias, sobre todo colariformes, firmicutes, bacteroides, ¿no? Entre otros virus en específico, ¿no? Donde se potencia más o menos a los 4 meses, porque a los 4 meses ya tienes un tejido linfoide especializado bastante mejor estructurado, ¿no? ¿A qué edad al día de hoy, por ejemplo, ya se sabe que al niño hay que empezar a dar de comer en esa situación de alimentación complementaria, o sea, cosas que no sean leche? Pues normalmente es en 4 o 5 meses. ¿Por qué? Porque sabemos también, en parte, que la estructura que tiene el tejido linfoide especializado a ese nivel es muchísimo mejor, hay mejor capacidad de regulación y la incidencia de alergias alimentarias es muchísimo menor. Digo, entre muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, o sea, todo esto que parece que es de muy ciencia ficción, la verdad es que en la clínica tiene muchísima correlación, ¿no? O sea, lo aplicas, ¿no? Nada más hay que saber por qué. O sea, porque les decimos, si la mamá gluten free vegana alcalina, ¿no? Te dice, es que yo le quiero dar de comer a los 3 meses a mi chiquitín. Bueno, primero agarras a la mamá y le empieza a decir, a la madre, o sea, ¿por qué le quieres dar desde ahorita, no? Espérate. ¿Por qué? Porque no es tiempo, porque sabes que esto apenas está en construcción. Y si se lo das, pues le va a ir fatal, ¿no? Inmunológicamente hablando. Ya no hablamos de manera digestiva. Inmunológicamente hablando, le va a ir fatal. Ok, otra pregunta, esa es la última. Bueno, No te preocupes. veo que existe un síndrome de que el sistema inmune ataca al bebé por una cuestión de la sangre. ¿Ahí aplicaría que hubiera exceso de inmunoglobulinas? ¿O sería como, o sea, yo lo relacionaría como una reacción alérgica? No es tanto una situación alérgica, pero más bien es el paso de las IgGs que están llegando a través de la barrera hematoplacentaria. Ok, porque este receptor no te está diciendo, bueno, tú sí, tú no, ¿no? O sea, tú eres IgG más bien, ok, tú pasas. ¿Cuál es la afinidad que tiene ese IgG? Ahí no sabemos y ahí podemos saber estas situaciones que justamente hay ataque a órganos justamente de chiquitín o ciertas células, como puede haber incompatibilidad de grupo, grupos RH, poner algunos ejemplos entre muchos más, ¿no? Pero digo, ahí no es propiamente una alergia, sino más bien es porque mamá generó cierta especificidad, ¿no? Que al momento de que este anticuerpo pasa a través de la placenta, pues le condiciona broncas a chiquitín, ¿no? Pero no es propiamente un reconocimiento directo o que se esté haciendo una respuesta inmunológica específica en contra del niño, ¿no? Eso no pasa. De hecho, el único momento, niñas, ustedes, para las que quieren ser madre, donde al ser humano le vale madre el MHC, es el embarazo. Pero le vale madre, ¿eh? Porque si entiendes, el simple hecho de tener un inquilino con 2 diferentes MHCs al tuyo es suficiente para que hubiera una catástrofe. Y no pasa así. ¿Ok? Está bien loco el embarazo, básicamente. Sí, muy loco. De hecho. ¿No? Pues ya, vamos a dejarla acá porque... no, digo, bueno, canales ahorita no vamos a ver. Nada más déjenme ver si hay algo más que debemos de revisar ahorita. Pero creo que hasta acabamos de inmunoglobulinas. Sí, acabamos.
Ok, ¿dudas, preguntas? Yo solo tengo una duda. ¿Cómo funcionan las pruebas de anticuerpos? O sea, ¿cómo es la interacción para, por ejemplo, las pruebas de anticuerpos que se hacen ahora en COVID? ¿Cómo es la interacción para que sepas que sí tiene anticuerpos contra COVID? Ok, aquí hay de dos tipos. Una es, tienes una sonda es literalmente pues sí, el antígeno, digamos tal cual, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a agarrar la proteína especular. Imagínate una tira de vidrio muy similar a lo que sería un portaobjetos, ¿no? Que tiene justamente las proteínas especulares en su superficie. Lo que haces es echar una gota de sangre o de suero propiamente del paciente en cuestión, y lo que quieres ver es si hay aglutinación, es decir, que las inmunoglobulinas se precipiten en contra de esas ondas, o sea, tengan afinidad. Si estás detectando esto, pues obviamente quiere decir que tiene anticuerpos en contra del antígeno, es decir, tuvo exposición. ¿Okay? Hay sondas, el día de hoy en los estudios de laboratorio clínicos, donde te permite determinar si lo que se está aglutinando es IgGs o son IgMs. Y esto se hace nada más por afinidad de la inmunoglobulina, tal cual. Y a través de un lector que lo que hace es mandar un rayo láser, y según la refracción que hace el rayo láser te permite decir, ah, mira, tienes tal cantidad de anticuerpos de este tipo, tienes tal cantidad de este tipo, ¿no? Más o menos es así. O se puede hacer por otro estudio que se llama cristalografía, que lo que haces es literalmente pues ver la cantidad que se precipita, que se cuantifica mediante un lector óptico y te permite decir, ah, tiene tal cantidad por mililitro del anticuerpo. Esa es una, ¿no? La otra, que es la más exacta al día de hoy, es algo que se llama microarreglos, ¿no? Entonces, los microarreglos, ¿qué son? Pues haz de cuenta que son, pues literalmente como una hojita, como de un rallador de queso que tiene varios pocitos, ¿no? Tiene hoyitos y tiene pocitos. Y literalmente tú le pones el anticuerpo, tal cual. O sea, pones gotitas de suero en cada uno de esos pocitos y baja como una placa de metal, la pones, ¿no? Y ese anticuerpo que tú marcaste tiene pues un isótopo o tiene una molécula que genera luz. Entonces la metes a un software y dependiendo de la cantidad de luz que emana, te permite decir la cantidad de anticuerpos que tú tengas. Que es al día de hoy la forma más exacta de hacerlos, ¿no? Y también la más cara de hacerlos, pero bueno, o sea, no se puede todo en la vida, ¿no? Entonces, pues pueden ser casi todas, por ejemplo, las rápidas, lo que hacen son cualitativas, o sea, tienen un reactivo que genera color, ¿no? Y cuando se aglutinan las inmunoglobulinas contra, por ejemplo, la de rápida de COVID de antígeno, cuando se aglutinan,